Bueno, tardes. ¿cómo has visto el dato? Es cierto que queda, bueno, es menor que el que teníamos en el mes anterior, es menor en términos generales y también en términos de inflación subyacente. Luego, por ejemplo, también decíamos que respecto a las expectativas, creo recordar que el consenso respecto al dato en general, el dato general estaba en el 5,9, ha quedado en el 6, así que queda un poquito por encima, pero a lo mejor había otras expectativas que apuntaban al 6%. Así que, por favor, si puedes un poco ayudarnos a entender un poquito mejor este dato para ver si ha quedado por debajo o en línea con las expectativas y cómo ves en definitiva tú el dato, Ignacio. Hombre, el mercado se ha quedado bastante parado, venía bastante animado, las expectativas venían muy positivas debido a que estamos conociendo datos, incluso ya cuando veíamos ayer, un poco también en línea a lo que ya se estaba esperando, ¿no? Powell, pues relajando un poco el discurso, viendo cómo los 35 puntos básicos quedan olvidados, estamos más en los 50, en línea de lo que se dijo hace mes y medio, ¿vale? Porque creo que ha sido un ir y venir de información que al final lo que ha hecho ha sido confundir un poco al mercado, porque tras un poco la mejora de estos datos que conocíamos hace mes y medio, ya el mercado había entendido que habíamos pasado lo peor y que estamos pivotando, ¿no? Después de esas informaciones volvimos un poco a la línea dura y ahora parece otra vez que volvemos a relajar. Creo que volvemos a un punto inicial en el cual se habían ya acabado esos 65, estamos en 50 ya para final de año y creíamos que nos quedan otras dos de 25. También esto tiene que venir apoyado también por los ISM, bueno, y por una batería de datos macro que creemos que pueden ir mejorando, pero hay que ser bastante cautos porque pues, veremos en las diferentes economías cómo la mejora, incluso el empeoramiento de los datos, pues va a ser muy diferente, ¿no? Sí que es cierto que en emergentes, puede ser, véase, Brasil o México, deberíamos ver alguna mejora antes que el resto de economías. El eje central se basa en Estados Unidos, ¿no? Conocíamos el PCE, incluso veíamos datos de consumo, veíamos que había cierta mejora en los datos y esto al final lo que va a hacer es que el escenario vaya cogiendo los pasos o el camino esperado, que al final lo que está esperando el mercado con cierta ansiedad para incluso descontar los efectos que ya habíamos previsto, va a tardar algo más de lo esperado y esto al final lo que va a hacer es que los efectos se dilaten en el tiempo y esperemos ver pues como ya estos efectos o estas consecuencias que estamos previendo de cara ya al primer y segundo trimestre. Y a partir de ahí pues deberíamos ver cómo el mercado se animaría, ¿no? Viendo cómo ahora está un poco el mercado evitando la incertidumbre, saliendo un poco de renta variable en principio, incluso hay gente que está cargando, pero la certidumbre sí que está yendo pues, bueno, pues a ese mercado de bonos que ha deteriorado muchísimo y que está mostrando ciertas oportunidades. Discúlpame que vuelva a insistirte con una cosa que has dicho. Has dicho que el dato puede haber confundido algo al mercado, que el mercado entendía que ya ha pasado lo peor. Y te quería preguntar o pedir que profundizaras un poquito más en esto. ¿Consideras que a lo mejor el dato podría haber sido mejor de lo que hemos tenido en función a cómo había sido el dato de IPC o a qué te refieres? No, al final siempre nos movemos por expectativas y los datos siempre salen por debajo, por encima de ellas. Y esto hace que al final pues bueno, pues una mejora en unas décimas o una previsión mejor de lo esperado te pueda dejar con mejor o peor sensación, pero lo que vemos en el mercado es bueno, pues la realidad, ¿no? Sea en índices o sea en el índice del dólar, un poco viendo el apetito o la versión por el riesgo, y ahora estamos viendo cómo continúa o está continuando este camino que ya hemos comenzado hace ya varios meses. Están saliendo los inversores del dólar como refugio, estamos viendo también cómo en índices parece ser que está tomando una pequeña, bueno, pues una especie de un suelo o una mejora en las expectativas, pero también estamos viendo también pues, algún otro patrón que veíamos cómo el oro rebotaba, ¿no? Tenemos que ser, incluso también, estamos viendo también petróleos coger algo de ritmo, poco, pero coger algo de ritmo, viendo cómo también pues, la situación en China mejoraba respecto a lo que veíamos en los últimos días. Por lo cual es cierto que el mercado puede entrar en un modo con algo de confusión y ver cómo también en esta parte del año que la gente está cerrando sus libros, es decir, ya nadie quiere posicionarse, un poco esperando a cerrar este año y ya de cara al año que viene, que también parece ser que habrá volatilidad, pues bueno, pues habrá que ver cómo entramos en estos periodos, conociendo los últimos datos relevantes que podemos
conocer ya de cara a final de año, creo que ya estamos pensando ya en el primer trimestre del 23, viendo cómo estos efectos pueden tener ya sus consecuencias y ver cómo podemos tomar o por lo menos diseñar una estrategia de cara a todo el 2023 que puede o parece ser que va a ser largo. Por otra parte, Ignacio, te quería preguntar por cómo podría ver la Reserva Federal este dato. Al final es el dato favorito de la FED, siempre lo decimos. Hay diferencias entre la composición del dato y la Reserva Federal suele mirar este dato, el de la inflación PCE. ¿Cómo podría afectar en esa reunión, sobre todo teniendo en cuenta que ayer ya Jerome Powell vino a avisar de que probablemente empezarán ya con la suavización de las subidas de tipos en diciembre? ¿Esto da más argumentos para que la FED suba los tipos en 50 puntos básicos? Sí, además luego también que algo que se está hablando bastante es la inversión de las curvas y bueno, al final estamos llegando a un pico máximo y esto pues se nos puede estar diciendo que ya hemos visto o se está girando la situación y ya esperaríamos ya al final, cuando este indicador adelantado, pues nos está dando un poco la sensación de que hemos llegado a un punto en el cual ya parece ser que estas subidas han tenido los efectos deseados. Tampoco queremos decir que son las exactas o las precisas, porque también hay ciertos elementos de estos periodos recesivos que todavía no están cumpliendo, como son el sector del empleo, que todavía está costando bastante pues doblegarse y ver cómo pues esos datos que deberíamos conocer respecto a un mayor desempleo pues todavía no están sucediendo. También es cierto que las condiciones en cada época de ralentización son diferentes, sí que también habría que tener en cuenta que vamos a ir viendo cómo vamos a conocer pues una batería de medidas, más que batería de medidas, una batería de ajustes que van a hacer que esta época de bonanza o esta época de barra libre de dinero pues se ha acabado, y esto lo que va a hacer es que las empresas naturalmente se tengan que apretar el cinturón y que lleguen ciertos ajustes, y esto ya dará la razón, pero parece ser que podemos ver esos efectos un poco más dilatados en el tiempo. Ya ha entrado el 23, segundo trimestre. Por cierto, además también, Ignacio, ha salido un dato a la vez a las 2:30, como cada jueves tenemos el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, y lo que tenemos encima de la mesa es que este dato ha salido mejor de lo que se esperaba, es decir, hay menos nuevas peticiones de subsidio por desempleo en la última semana en los Estados Unidos, lo que nos viene a decir que, según este dato, que como decimos es un dato semanal, por lo tanto nos puede avanzar un poquito, adelantar cómo está el mercado laboral, parece que está en buena forma. Y es que hemos tenido unas nuevas peticiones de subsidio por desempleo en la última semana de 225.000. Se esperaba más, se esperaba 235.000. Y además la semana anterior teníamos 241.000. Por lo tanto, el dato es bastante mejor de lo que esperaba el mercado y por lo tanto puede venir a sugerir que el mercado laboral de momento está en buena forma. Sobre todo habrá que ver también mañana, en el día de mañana, el dato de paro, que desde luego va a ser uno de los datos más importantes, si no el que más, de toda esta semana. Dato de paro que tendremos mañana a las 2:30 de la tarde, así que habrá que ver cómo nos sale. Ignacio, ¿cómo valoras este dato que tenemos encima de la mesa, con sobre todo el dato que teníamos en el día de ayer también respecto a esa creación de empleo de nóminas no agrícolas según la encuesta privada de ADP? ¿Cómo valoras ese dato, teniendo en cuenta pues que ayer parecía que el mercado laboral se resentía un poco más y hoy que estamos viendo este dato, insisto, semanal, que puede ser un dato algo más adelantado, parece que no estamos teniendo tantas peticiones por el paro, por el subsidio por desempleo en Estados Unidos? ¿Cómo casan estos dos datos? ¿Cómo lo valoras en definitiva? Pues mira, lo que hay que hacer es mirar un poco más los datos en detalle, porque aunque sí que está bien estos datos macro muy generalistas, hay que irse a una pregunta que es más profunda, ¿no? El americano es un ser que está muy influenciado por el consumo y no se quiere bajar del mismo, ¿no? ¿Qué sucede? Que han aumentado muchísimo las personas que tienen dos empleos para llegar a fin de mes o para mantener su tipo de vida. Con lo cual, sí que es cierto que si vemos este dato en la superficie, puede parecer que todo está en su sitio. Pero, sin embargo, estamos viendo cómo la gente que tiene dos empleos ha aumentado muchísimo. Con lo cual, sí que podemos empezar a ver que la situación está deteriorándose, pero sin embargo
parece ser que todo está en su sitio. Con lo cual, sí que es cierto que los datos no son tan malos como parecen. Además, el sistema laboral en Estados Unidos es mucho más eficiente y dinámico que el europeo, pero sí que es verdad que el número de horas trabajadas y el número de personas con empleos indefinidos y el número de personas con 2 empleos está creciendo. Con lo cual, hay que ser bastante cautos, hay que mirar no solo a la superficie, sino entrar un poco más a los detalles de estos datos de empleo para ver qué está sucediendo allí. Ignacio Albizuri, director de mercados en Miraltabank, como siempre, muchísimas gracias por analizar el dato, pues prácticamente nada más sale, unos minutos más tarde. Entiendo que al final hay poquito tiempo de margen para poder analizarlo bien, pero desde luego aquí en los mercados pues prima sobre todo la inmediatez, ¿no?, de un dato que acaba de publicarse y también es de valorar ese análisis tan rápido. Gracias, Ignacio. Vosotros.